Una mujer abandona a su esposo y a su hijo para vivir con un amante rico. Un año después regresa y deja a todos impactados con su actitud. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En el elegante barrio de Salamanca, Madrid, Carmen llevaba una vida que muchos envidiarían. Casada con Diego, un prestigioso ingeniero de la firma más importante de la capital, y madre de Alejandro, un niño de 7 años que iluminaba sus días con su sonrisa traviesa. Su apartamento, un ático con vistas al Parque del Retiro, era el escenario de numerosas reuniones sociales donde la alta sociedad madrileña se congregaba para discutir arte, política y los últimos acontecimientos de la ciudad. Sin embargo, detrás de las cortinas de seda y los marcos dorados que adornaban las paredes de su hogar, Carmen sentía un vacío inexplicable. Las tardes en el club de tenis real, los paseos por la calle Serrano y las cenas en restaurantes con estrellas Michelin ya no llenaban ese hueco que crecía día tras día en su interior. Diego, aunque atento y cariñoso, pasaba largas jornadas en la oficina, dejándola sola con sus pensamientos y dudas existenciales. Una mañana de primavera, mientras tomaba su café en la terraza de Café Comercial, su lugar favorito cerca de la Plaza de Chueca, Carmen conoció a Javier Herrera, un empresario recién llegado de Barcelona. Alto, elegante y con una sonrisa cautivadora, Javier representaba todo lo que echaba de menos en su vida: espontaneidad, pasión y un aire de misterio que la intrigaba profundamente. Los encuentros casuales se convirtieron en citas clandestinas en el Café Gijón, donde las horas se deslizaban entre conversaciones sobre arte, viajes y sueños incumplidos. Javier le hablaba de sus negocios internacionales, de villas en la Costa Brava y de una vida llena de emociones y lujos que hasta entonces solo había imaginado en sus fantasías más secretas. Las atenciones de Javier despertaron en Carmen sensaciones que creía dormidas. Los mensajes discretos, las miradas cómplices y los roces aparentemente accidentales la transportaban a un mundo de posibilidades inexploradas. Su matrimonio con Diego, antes un pilar de estabilidad y confort, comenzaba a parecerle una jaula dorada que limitaba sus ansias de vivir intensamente. Las tardes en familia viendo películas en el sofá o ayudando a Alejandro con sus deberes del colegio británico se volvieron momentos de angustia, donde su mente divagaba hacia los encuentros con Javier. La culpa y el deseo libraban una batalla constante en su interior, mientras observaba a Diego corregir planos en su despacho, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su esposa. Javier le prometía una vida de ensueño: viajes en yate por las islas griegas, fiestas exclusivas en Marbella y un ático en París con vistas a la Torre Eiffel. Le hablaba de libertad, de romper las cadenas de la rutina y empezar de nuevo, lejos de las expectativas de la sociedad madrileña y los roles preestablecidos que la ahogaban. Una noche, durante una cena familiar en Casa Lucio, mientras Diego discutía animadamente con Alejandro sobre su último partido de fútbol en el Real Madrid infantil, Carmen tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La propuesta de Javier de escapar juntos a París resonaba en su mente como una melodía hipnótica. Con las manos temblorosas, Carmen comenzó a planear su partida en secreto. Preparó una maleta con lo esencial. Transfirió una suma considerable de su cuenta conjunta a una cuenta personal y redactó una carta explicando sus razones, o al menos las que se atrevía a confesar en papel. La víspera de su partida, mientras observaba a Diego y Alejandro dormir plácidamente, Carmen sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Estaba realmente preparada para abandonar la vida que había construido durante tantos años? Las fotografías familiares que decoraban el pasillo parecían mirarla con reproche, testigos silenciosos de su inminente traición. Sin embargo, el deseo de cambio y la promesa de una vida apasionante junto a Javier pesaron más que cualquier remordimiento. En la madrugada de un jueves de octubre, mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado, Carmen dejó la carta sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera italiana que Diego usaba cada mañana. Con el corazón acelerado y lágrimas contenidas, cerró suavemente la puerta del ático.
llevando consigo solo una maleta y la esperanza de encontrar la felicidad que tanto anhelaba. El taxi que la esperaba en la esquina de la calle Velázquez la llevaría hacia su nueva vida, dejando atrás el confort de lo conocido por la promesa de un futuro incierto pero emocionante. Capítulo 2. El despertar del dolor. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo compartiera el estado de ánimo que pronto envolvería el ático del barrio de Salamanca. Diego se despertó como cada día a las 7, extrañado por no percibir el aroma del café recién hecho que Carmen solía preparar. Al entrar en la cocina, sus ojos se posaron en el sobre blanco junto a la cafetera y su mundo se detuvo. La carta, escrita con la elegante caligrafía de Carmen, era breve pero devastadora. Las palabras se entremezclaban con lágrimas contenidas y justificaciones a medias, hablando de sueños incumplidos y la necesidad de encontrarse a sí misma. Diego leyó y releyó cada línea, intentando encontrar un sentido a lo que parecía una pesadilla. El sonido de los pasos de Alejandro en el pasillo lo devolvió a la realidad. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su madre había decidido abandonarlos? Con el corazón destrozado pero manteniendo la compostura, Diego preparó el desayuno de su hijo como si fuera un día normal, inventando una historia sobre un viaje de trabajo urgente de Carmen. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Diego se sumergió en su trabajo en el estudio de arquitectura, mientras intentaba mantener una rutina estable para Alejandro. Las tardes se llenaron de actividades extraescolares, visitas al Parque del Retiro y cenas improvisadas de pizza, cualquier cosa para mantener la mente ocupada y evitar pensar en el vacío que Carmen había dejado. Fue durante una reunión con la profesora de Alejandro en el Colegio Británico, donde Diego conoció a Elena, la nueva profesora de literatura. Con su cabello castaño recogido en un moño descuidado y sus gafas de montura vintage, Elena tenía una presencia tranquila y reconfortante que contrastaba con el caos que reinaba en la vida de Diego. Elena notó inmediatamente que algo no andaba bien con Alejandro y ofreció apoyo adicional, organizando sesiones de lectura durante los recreos. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse, encontrando en los libros y en las historias que Elena compartía un refugio para sus emociones confusas. Los encuentros casuales en el colegio se convirtieron en conversaciones más largas en la cafetería cercana. Elena escuchaba sin juzgar mientras Diego compartía su dolor y su preocupación por Alejandro. Su presencia se convirtió en un bálsamo para las heridas que Carmen había dejado, y su forma de interactuar con Alejandro llenaba de calidez los espacios vacíos del ático. A diferencia de las reuniones sociales del pasado, las tardes con Elena eran sencillas pero significativas. Paseos por el jardín botánico, visitas a librerías de viejo en el barrio de las Letras y meriendas caseras en el pequeño piso de Elena en Malasaña, donde Alejandro descubrió el placer de los chocolates calientes con churros caseros. La vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, más tranquilo pero no menos satisfactorio. Diego redescubrió la pasión por su trabajo, inspirado por las conversaciones con Elena sobre arquitectura y literatura. Alejandro volvió a sonreír, especialmente durante las sesiones de cuentacuentos que Elena organizaba los fines de semana en la biblioteca del colegio. Sin embargo, la sombra de Carmen seguía presente. Las llamadas esporádicas desde París, siempre breves y superficiales, dejaban a Alejandro confundido y a Diego con una mezcla de dolor y rabia contenida. Elena se mantenía discreta pero firme en su apoyo, ayudando a padre e hijo a procesar sus emociones de manera saludable. Una tarde de domingo, mientras compartían un picnic en el Parque del Oeste, Elena sorprendió a Diego y Alejandro con una edición antigua de El Principito. Mientras leía en voz alta, su voz suave dando vida a las palabras de Saint-Exupéry, Diego se dio cuenta de que estaba experimentando un tipo diferente de amor, uno construido sobre la comprensión mutua, el respeto y la aceptación. La relación entre Diego y Elena floreció naturalmente, sin prisas ni presiones. Las cenas familiares se volvieron más frecuentes y el ático comenzó a llenarse nuevamente de risas y conversaciones animadas. Alejandro
encontró en Elena no un reemplazo de su madre, sino una presencia amorosa que lo ayudaba a crecer y a comprender el mundo a través de los libros y las historias. Capítulo 3. Un nuevo comienzo. La primavera madrileña trajo consigo más que el aroma de los almendros en flor. Después de meses de una relación que crecía día a día, Diego y Elena decidieron dar el siguiente paso. La propuesta llegó de manera espontánea durante una excursión familiar a Toledo, mientras Alejandro exploraba fascinado las callejuelas medievales de la ciudad imperial. El matrimonio fue una ceremonia íntima en una antigua iglesia del barrio de las Letras, rodeado solo por familiares y amigos cercanos. Elena, radiante en un vestido de seda color marfil, había elegido un ramo de lavanda y rosas blancas que perfumaba el aire. Alejandro, orgulloso en su traje nuevo, llevaba los anillos con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. La recepción se celebró en un pequeño palacete convertido en restaurante junto al Paseo del Prado. Entre las paredes cubiertas de bugambillas y el tintineo de las copas de cava, los invitados celebraron el amor que había surgido de las cenizas de una historia anterior. La biblioteca del palacete, convertida en sala de baile para la ocasión, fue testigo del primer baile de los novios al son de un vals interpretado por un cuarteto de cuerda. La vida en familia pronto encontró su propio ritmo. Elena trasladó su colección de libros al ático, transformando uno de los espacios vacíos en una acogedora biblioteca donde pasaban las tardes de domingo. Las estanterías de madera oscura se llenaron de clásicos de la literatura española y mundial, creando un santuario de palabras y sueños compartidos. La noticia del embarazo de Elena llegó como un regalo inesperado. Alejandro, lejos de sentirse amenazado, se mostró entusiasmado ante la idea de convertirse en hermano mayor. Pasaba horas dibujando cómo sería su futura hermana, porque estaba convencido de que sería una niña, y preparando una lista de sus cuentos favoritos para leérselos cuando naciera. El embarazo transcurrió entre clases de literatura, preparativos para la llegada del bebé y tardes tranquilas en familia. Diego sorprendió a Elena transformando una de las habitaciones en un pequeño reino de cuentos de hadas, con paredes pintadas con escenas de los clásicos infantiles y una mecedora antigua restaurada junto a la ventana. Clara, como decidieron llamarla, nació en una cálida tarde de septiembre, trayendo consigo una nueva ola de felicidad al hogar. Era una bebé tranquila, con los ojos castaños de Elena y la sonrisa de Diego. Alejandro se tomó muy en serio su papel de hermano mayor, leyéndole cuentos todas las noches, aunque ella fuera demasiado pequeña para entenderlos. La vida parecía perfecta, o casi. Las únicas sombras eran las llamadas cada vez más espaciadas de Carmen a Alejandro, que aunque menos frecuentes, seguían dejando un rastro de melancolía en el niño. Elena manejaba estas situaciones con una gracia especial, ayudando a Alejandro a procesar sus emociones a través de la literatura y el arte. El primer cumpleaños de Clara se celebró en el jardín del ático, decorado con farolillos de colores y guirnaldas de papel. La pequeña, que ya daba sus primeros pasos tambaleantes, era el centro de atención con su vestido de tul y su corona de flores. Alejandro había preparado una presentación especial, la lectura dramatizada de un cuento que había escrito especialmente para su hermana. La felicidad de la familia no pasó desapercibida en su círculo social. Las fotos en Instagram de Elena, mostrando momentos cotidianos llenos de amor y risas, circulaban entre sus conocidos. Fue a través de estas imágenes que Carmen, desde su apartamento parisino, comenzó a seguir la nueva vida de su ex familia. Lo que nadie sabía era que Carmen, después de un año de ausencia, había comenzado a planear su regreso a Madrid. No por arrepentimiento o deseo de reconciliación, sino movida por un sentimiento más oscuro que se había estado gestando en su interior, la envidia y el rencor al ver la felicidad que Diego había construido sin ella. Mientras tanto, la vida en el ático seguía su curso. Diego había sido promocionado en su firma de arquitectura, Elena preparaba la publicación de su primer libro de poesía, y los niños crecían rodeados de amor y estabilidad. Pero como en toda historia, la calma precedía a la tormenta, y las nubes oscuras ya se acumulaban en el horizonte, aunque nadie pudiera verlas todavía.
Capítulo 4. El regreso inesperado. El otoño había teñido de ocre y dorado los árboles del Retiro cuando Carmen regresó a Madrid. Su llegada fue tan sigilosa como su partida, pero sus intenciones eran muy diferentes. Ya no era la mujer insegura que había huido en busca de una vida de lujos. Ahora proyectaba una imagen calculada de sofisticación parisina, con su nuevo corte de pelo a la francesa y su guardarropa de diseñador. Su primer movimiento fue alquilar un apartamento en el mismo barrio de Salamanca, a pocas calles del ático donde alguna vez había sido feliz. Desde allí, comenzó a tejer su red de contactos nuevamente, reactivando antiguas amistades y estableciendo su presencia en los círculos sociales que frecuentaba antes de su partida. Las primeras semanas se dedicó a observar desde lejos la vida de su exfamilia. Veía a Elena y Diego llevar a los niños al colegio cada mañana, notaba cómo Alejandro había crecido y cómo sostenía con orgullo la mano de su hermana pequeña. Cada imagen de felicidad doméstica alimentaba su resentimiento. Su plan comenzó con sutileza. Primero fueron los comentarios casuales en las reuniones sociales, insinuaciones veladas sobre la rapidez con que Diego había rehecho su vida. Luego, las preocupaciones expresadas a las madres del colegio sobre la influencia de Elena en la educación de Alejandro. Las semillas de la duda, plantadas estratégicamente, comenzaron a germinar en el terreno fértil del chismorreo madrileño. Carmen se aseguró de estar presente en los eventos importantes del colegio, creando situaciones incómodas con su presencia. En la función de Navidad, apareció con un llamativo vestido de diseñador, atrayendo todas las miradas y desviando la atención de la actuación de Alejandro como uno de los Reyes Magos, un papel para el que Elena le había ayudado a prepararse durante semanas. Las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla preferido. Compartía fotos antiguas de su vida familiar, añadiendo comentarios nostálgicos que sugerían una narrativa diferente de su partida. Sus seguidores, muchos de ellos padres del colegio y antiguos amigos, comenzaron a cuestionar la versión de los hechos que conocían. El golpe más duro vino cuando Carmen comenzó a difundir rumores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Diego y Elena, sugiriendo que había comenzado antes de su partida. La insinuación, aunque completamente falsa, encontró eco en algunas personas que siempre habían considerado sospechosa la rapidez con que Diego había rehecho su vida. Javier, que seguía siendo su pareja en París, desconocía la verdadera naturaleza de sus frecuentes viajes a Madrid. Carmen le había hecho creer que estaba gestionando la venta de propiedades familiares y manteniendo una relación cordial con su exfamilia por el bien de Alejandro. Sin embargo, la realidad de sus acciones estaba muy lejos de cualquier intención constructiva. Elena intentaba mantener la calma ante las provocaciones, centrándose en proteger a los niños del drama que se desarrollaba a su alrededor. Pero incluso su serenidad característica comenzaba a resquebrajarse ante la presión constante. Las miradas de sospecha de algunos padres en el colegio, los murmullos que cesaban cuando ella entraba en una habitación, las invitaciones que comenzaban a escasear, todo iba sumando. Diego, por su parte, se debatía entre la rabia y la incredulidad. Ver cómo Carmen intentaba destruir la felicidad que tanto les había costado construir, le producía una mezcla de dolor y furia que apenas podía contener. Sin embargo, se mantenía firme en su decisión de no caer en provocaciones, priorizando la estabilidad emocional de sus hijos. Lo que Carmen no esperaba era que Javier, durante una visita sorpresa a Madrid, descubriría la verdadera naturaleza de sus actividades. El empresario, que había construido su reputación sobre valores de integridad y transparencia, se encontraría pronto ante una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, en el ático del barrio de Salamanca, Elena y Diego intentaban mantener la normalidad. Las cenas familiares, las sesiones de lectura antes de dormir, los fines de semana de juegos y risas continuaban, aunque ahora teñidos por una sombra de preocupación que intentaban ocultar a los niños. Lo que no sabían era que los acontecimientos estaban a punto de dar un giro inesperado que pondría a prueba la fortaleza de su amor y su familia. Capítulo 5. La verdad al descubierto.
Javier Herrera no había llegado a ser uno de los empresarios más respetados de Barcelona por casualidad. Su intuición para los negocios era legendaria, y esa misma intuición le decía que algo no cuadraba en las frecuentes visitas de Carmen a Madrid. Una tarde de jueves, mientras revisaba unos documentos en su despacho del Hotel Palace, donde se hospedaba durante sus viajes a la capital, recibió una llamada que confirmaría sus sospechas. Una antigua conocida, preocupada por los rumores que circulaban en el exclusivo círculo social madrileño, le reveló la verdadera naturaleza de las actividades de Carmen. Le habló de las calumnias, las manipulaciones y el daño que estaba causando a su exfamilia. Para Javier, que había construido su imperio sobre principios de integridad y honor, esta revelación fue como un jarro de agua fría. Decidido a confirmar la información por sí mismo, Javier comenzó su propia investigación discreta. Contrató a un investigador privado que documentó meticulosamente cada movimiento de Carmen en Madrid. Sus encuentros casuales con madres del colegio, sus publicaciones manipuladas en redes sociales, incluso las grabaciones de conversaciones donde difamaba abiertamente a Elena y Diego. El golpe final llegó cuando descubrió que Carmen había estado utilizando recursos de una de sus empresas, donde él le había conseguido un puesto directivo para financiar su campaña de desprestigio. Los viajes a Madrid, supuestamente para reuniones de negocios, eran en realidad excusas para llevar a cabo su venganza personal. Mientras tanto, la situación en el colegio se había vuelto insostenible. Alejandro comenzaba a mostrar signos de ansiedad, especialmente después de que algunos compañeros empezaran a hacer comentarios sobre su familia. Elena, siempre protectora, notaba cómo el niño se volvía más retraído, menos participativo en las actividades escolares que antes tanto disfrutaba. La pequeña Clara, aunque demasiado pequeña para entender completamente lo que sucedía, percibía la tensión en el ambiente. Sus risas, que solían llenar el ático, se habían vuelto menos frecuentes. Diego y Elena intentaban mantener la normalidad en casa, pero las ojeras y las conversaciones en susurros por la noche revelaban el peso de la situación. Una mañana, mientras Carmen preparaba su próximo movimiento en la terraza del café comercial, Javier apareció inesperadamente. Su presencia, normalmente reconfortante, ahora irradiaba una frialdad que la desconcertó. Sin preámbulos, colocó sobre la mesa un sobre manila conteniendo todas las pruebas que había recopilado. «Esto se acaba hoy», fueron sus palabras exactas. Le explicó que no solo retiraría todo su apoyo financiero, sino que también la despediría de su empresa y se aseguraría de que su comportamiento fuera conocido en los círculos empresariales de París. La amenaza, aunque velada, era clara. Su reputación y su estilo de vida estaban en juego. Carmen, por primera vez desde su regreso a Madrid, sintió que el control se le escapaba de las manos. Las lágrimas que comenzaron a caer por sus mejillas no eran de arrepentimiento, sino de rabia y frustración al ver sus planes desmoronarse. Javier, inmune a su llanto, le dio un ultimátum. Debía abandonar Madrid esa misma tarde y cesar completamente su campaña de difamación. En el colegio, Elena intentaba mantener la compostura mientras escuchaba los últimos rumores que circulaban sobre ella. Sus colegas, que antes la admiraban por su dedicación y profesionalismo, ahora la miraban con una mezcla de duda y lástima. Solo el apoyo incondicional del director del centro, que conocía su valía como profesora, le permitía continuar con su trabajo. Diego, por su parte, se enfrentaba a sus propios desafíos en el estudio de arquitectura. Aunque su trabajo seguía siendo impecable, algunos clientes, influenciados por los rumores, habían comenzado a solicitar que otros arquitectos se hicieran cargo de sus proyectos. La presión comenzaba a pasar factura, y las noches de insomnio se habían vuelto frecuentes. Lo que nadie esperaba era la reacción de Carmen ante el ultimátum de Javier. Su siguiente movimiento desataría una serie de acontecimientos que cambiarían definitivamente el curso de la historia, poniendo a prueba no solo la resistencia de Diego y Elena, sino también la fortaleza de los vínculos familiares que habían construido. Capítulo 6. El precio de la venganza. La amenaza de Javier tuvo un efecto inmediato en la vida de Carmen. De un día para otro, sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, su acceso a las cuentas corporativas suspendido
y su lujoso apartamento en París puesto en venta. La caída desde las alturas de la alta sociedad fue tan rápida como dolorosa. En un último acto de desesperación, Carmen intentó chantajear a Javier amenazando con revelar supuestos secretos empresariales, pero él, anticipando su movimiento, ya había preparado un equipo legal para enfrentar cualquier acusación falsa. Su imperio estaba blindado contra las mentiras de quien una vez consideró su compañera. Abandonada por Javier y sin recursos, Carmen se vio obligada a dejar su apartamento en el barrio de Salamanca. Con las pocas pertenencias que pudo conservar, se trasladó a un modesto piso en Vallecas, un barrio que representaba todo lo que había despreciado durante años. La ironía de su situación no se le escapaba. Había abandonado una vida confortable por la promesa de lujo y ahora se encontraba sin nada. En el colegio, la verdad sobre las calumnias de Carmen comenzó a salir a la luz. Javier, antes de regresar a Barcelona, se había encargado de que las pruebas de su campaña de difamación llegaran a las personas adecuadas. Poco a poco, las madres que habían dado crédito a sus mentiras empezaron a distanciarse, avergonzadas por haber participado en el acoso a Elena. Elena, con la dignidad que la caracterizaba, no mostró rencor hacia quienes la habían juzgado injustamente. Su respuesta fue sumergirse aún más en su trabajo, organizando un festival literario en el colegio que se convertiría en un evento anual esperado por toda la comunidad educativa. Su resiliencia y profesionalismo le ganaron un renovado respeto entre sus colegas. Diego, liberado al fin de la sombra de las calumnias, pudo concentrarse nuevamente en su trabajo. Sus proyectos arquitectónicos comenzaron a recibir el reconocimiento que merecían y pronto su estudio se vio inundado de nuevos encargos. La crisis había fortalecido su determinación y su creatividad florecía con renovada energía. Alejandro, con el apoyo de la terapeuta infantil del colegio y el amor incondicional de su familia, comenzó a procesar los acontecimientos de manera saludable. Las sesiones de lectura con Elena se convirtieron en un espacio seguro donde podía expresar sus emociones y miedos, transformándolos en historias que escribía en su diario. La pequeña Clara, ajena a los dramas adultos, continuaba creciendo rodeada de amor. Sus primeras palabras completas fueron cuento y más, para deleite de Elena, que veía en ella la misma pasión por la literatura que había cultivado en Alejandro. Carmen, mientras tanto, enfrentaba la realidad de una vida sin privilegios. Por primera vez en años tuvo que buscar trabajo por sus propios méritos. Después de varios rechazos, encontró empleo como dependienta en una pequeña librería del barrio, un trabajo que inicialmente aceptó con vergüenza, pero que, irónicamente, se convertiría en su salvación. El dueño de la librería, un anciano llamado Don Manuel, había dedicado su vida a los libros y tenía una sabiduría que iba más allá de los negocios. Sin juzgarla, se convirtió en un mentor involuntario para Carmen, enseñándole el valor del trabajo honesto y la satisfacción de ganarse la vida dignamente. Entre estanterías polvorientas y el aroma a papel viejo, Carmen comenzó a redescubrirse. Las conversaciones con los clientes habituales, las recomendaciones de lecturas, las tardes tranquilas organizando libros, todo contribuía a una transformación interior que nunca había esperado experimentar. Paralelo a su trabajo en la librería, Carmen empezó a realizar trabajo voluntario en un centro comunitario cercano, inicialmente como parte de su estrategia para rehabilitar su imagen, pero gradualmente descubrió una satisfacción genuina en ayudar a otros. Las tardes enseñando a leer a niños de familias desfavorecidas le dieron una perspectiva nueva sobre lo que realmente importaba en la vida. La comunidad de Vallecas, que al principio le había parecido tan ajena a su mundo, comenzó a aceptarla gradualmente, no como la exesposa de un arquitecto prestigioso o la expareja de un empresario famoso, sino como Carmen, la librera que organizaba cuentacuentos los domingos y ayudaba a los ancianos a cargar sus compras. Capítulo 7. El camino hacia la redención. Los meses en la librería habían transformado a Carmen de maneras que ni ella misma podía comprender completamente. La rutina diaria de abrir la tienda,
El ritual matutino de limpiar el polvo de los libros antiguos y el placer simple de recomendar lecturas a los clientes habían creado una nueva versión de sí misma. Don Manuel, con su sabiduría acumulada durante décadas entre libros, se había convertido en una figura paternal que nunca supo que necesitaba. Sus conversaciones durante las horas tranquilas de la tarde, acompañadas de café y pastas caseras, eran lecciones de vida disfrazadas de charlas casuales sobre literatura. El momento decisivo llegó cuando una tarde, mientras organizaba la sección infantil, Carmen se encontró con un ejemplar de El Principito. Era el mismo libro que Elena solía leer a Alejandro en sus sesiones de lectura, según había escuchado en sus días de espionaje. La coincidencia la golpeó como una revelación. Había estado tan obsesionada con destruir la felicidad de otros que había perdido de vista su propia humanidad. El trabajo voluntario en el centro comunitario se había convertido en una parte fundamental de su vida. Los niños del barrio la esperaban cada tarde con sonrisas genuinas, ajenos a su pasado y sus errores. Entre ellos estaba María, una niña de 7 años, que le recordaba tanto a Alejandro que a veces le dolía el corazón. Su entusiasmo por aprender y su amor por los cuentos eran un espejo de su hijo en aquella edad. La transformación de Carmen no pasó desapercibida en el barrio. Los vecinos que al principio la miraban con recelo, reconociendo en ella a alguien que claramente venía de un mundo diferente, comenzaron a incluirla en la vida comunitaria. Las invitaciones a cenas familiares, las charlas en el mercado, los saludos cálidos en la calle, todo contribuía a crear un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en sus días de lujo y superficialidad. Una mañana, mientras ayudaba a organizar una feria del libro en el centro comunitario, Carmen se encontró cara a cara con Elena, que había sido invitada como escritora invitada para un taller de literatura infantil. El encuentro, que meses atrás habría sido una oportunidad para el conflicto, se desarrolló en un silencio tenso pero civilizado. Elena, con la gracia que la caracterizaba, no mostró sorpresa ni desprecio al ver a Carmen en ese entorno tan diferente. Al contrario, observó con interés cómo interactuaba con los niños, cómo sus ojos se iluminaban al compartir historias, cómo su presencia parecía natural y genuina en ese espacio comunitario. Durante el taller, Carmen se mantuvo en segundo plano, pero no pudo evitar escuchar cómo Elena cautivaba a los niños con sus historias. La misma magia que había conquistado a Alejandro estaba presente en cada palabra, en cada gesto. Por primera vez, Carmen vio a Elena no como una rival o una usurpadora, sino como la educadora apasionada y el ser humano excepcional que era. Al final del día, cuando los niños se habían ido y los voluntarios recogían los últimos libros, Carmen encontró el valor para acercarse a Elena. Las palabras salieron con dificultad, pero con sinceridad. «Lo siento, por todo». Elena la miró largamente, evaluando la autenticidad de esas palabras, antes de asentir levemente. No fue un perdón inmediato, ni una reconciliación mágica, pero fue un comienzo. Elena mencionó que Alejandro a veces preguntaba por ella, especialmente después de ver fotos antiguas. La información, compartida sin malicia pero con cierta cautela, fue como un rayo de esperanza en el corazón de Carmen. Esa noche, en su modesto apartamento de Vallecas, Carmen escribió la primera de muchas cartas a Alejandro. No eran cartas de justificación ni de excusas, sino historias simples sobre su vida en la librería, sobre los niños del centro comunitario, sobre los libros que leía y las lecciones que aprendía. No sabía si Elena y Diego permitirían que las cartas llegaran a su hijo, pero el acto de escribirlas se convirtió en una forma de terapia, un puente hacia la redención. Capítulo 8. Nuevos horizontes. La primavera había vuelto a Madrid, trayendo consigo no solo el aroma de los almendros en flor, sino también nuevas posibilidades de cambio y crecimiento. En la librería de Don Manuel, Carmen había encontrado más que un trabajo. Había descubierto una vocación. Su habilidad para conectar con los lectores, especialmente con los niños, no había pasado desapercibida para el anciano librero. Una tarde, mientras cerraban la tienda, Don Manuel le propuso algo inesperado. Quería que Carmen se convirtiera en su socia. «Los libros te han salvado», le dijo con una sonrisa sabia,
y tú has salvado esta librería. Era cierto. Desde su llegada, el pequeño negocio había experimentado un renacimiento, con nuevos eventos literarios, clubes de lectura y actividades para niños que habían revitalizado el espacio. Elena, por su parte, había comenzado a enviar a Carmen actualizaciones ocasionales sobre Alejandro a través de mensajes cortos pero significativos, fotos de sus logros escolares, fragmentos de sus historias escritas, pequeños detalles de su vida diaria. Era más de lo que Carmen merecía, y cada mensaje era atesorado como el regalo que era. La transformación de Carmen no se limitaba a su vida profesional. Su apartamento en Vallecas, que al principio había visto como un símbolo de su caída en desgracia, se había convertido en un hogar acogedor. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con estanterías repletas de libros y dibujos de los niños del centro comunitario. Un día, mientras supervisaba una sesión de lectura en el centro, Carmen recibió una visita inesperada. Diego había venido a observar su trabajo, motivado por los comentarios positivos de Elena sobre su cambio. La tensión inicial dio paso a una conversación cautelosa, pero honesta sobre el pasado y el presente. Alejandro ha leído tus cartas, le informó Diego. Le gusta especialmente la historia sobre el gato de la librería que se esconde entre los libros de aventuras. Era más información de la que Carmen esperaba recibir, y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente encontraron su cauce. La vida en el barrio había adquirido un ritmo propio. Las mañanas en la librería, las tardes en el centro comunitario, las cenas ocasionales con vecinos que se habían convertido en amigos. Carmen había aprendido a encontrar belleza en la simplicidad, valor en el trabajo honesto y alegría en las pequeñas victorias diarias. Don Manuel, que había estado observando su evolución con satisfacción paternal, le propuso un nuevo proyecto: crear un programa de alfabetización para adultos en el barrio. La idea era combinar la experiencia de la librería con el trabajo comunitario que tanto significado había dado a su vida. El programa fue un éxito inmediato. Adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer encontraron en Carmen una maestra paciente y comprensiva. Su propia historia de transformación se convirtió en una fuente de inspiración para otros que buscaban cambiar sus vidas. En uno de los talleres, Carmen conoció a Antonio, un profesor de literatura jubilado que se había ofrecido como voluntario. Su pasión por los libros igualaba la suya, y su gentil sentido del humor trajo una nueva luz a sus días. La amistad que surgió entre ellos fue natural y sin pretensiones, basada en un respeto mutuo y un amor compartido por la literatura. Mientras tanto, en el ático del barrio de Salamanca, Elena y Diego habían comenzado a considerar la posibilidad de permitir encuentros supervisados entre Carmen y Alejandro. La decisión no fue fácil, pero el cambio genuino que observaban en ella, respaldado por los informes positivos de la comunidad de Vallecas, les daba esperanza. Clara, que ahora tenía casi 2 años, crecía rodeada de historias y amor. Elena había publicado su primer libro de cuentos infantiles, inspirado en las aventuras cotidianas de sus hijos. La dedicatoria, para todos los que creen en segundas oportunidades, era un mensaje velado que no pasó desapercibido para Carmen cuando lo vio en el escaparate de su librería. La vida había tomado un rumbo inesperado, pero Carmen comenzaba a comprender que a veces los desvíos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Sentada en su pequeño escritorio en la trastienda de la librería, rodeada de libros antiguos y el aroma a café recién hecho, se permitió soñar con un futuro donde la redención no solo era posible, sino que ya estaba en marcha. Capítulo 9. Reencuentros. El Parque del Retiro, con su lago en calma y sus senderos sombreados, fue el escenario elegido para el primer encuentro entre Carmen y Alejandro después de tanto tiempo. Elena había sugerido el lugar, neutral y público, donde el niño podría sentirse seguro y libre para manejar la situación a su propio ritmo. Carmen llegó media hora antes, sus manos temblorosas, sosteniendo un ejemplar especial de El Principito que había encontrado en la librería, una edición antigua con ilustraciones originales que sabía que fascinarían a su hijo. Se sentó en un banco cerca del estanque, observando a las familias que paseaban en las barcas.
recordando las veces que ella misma había llevado a Alejandro a remar cuando era más pequeño. A la hora acordada, vio a Elena y Alejandro acercarse por el sendero principal. Su hijo había crecido tanto que por un momento apenas lo reconoció. Ya no era el pequeño de 7 años que había dejado atrás. Ahora era un niño alto y delgado de 9 años, con una expresión seria que le recordaba a Diego. El encuentro inicial fue incómodo, como era de esperar. Alejandro se mantuvo a una distancia prudente, respondiendo con monosílabos a las preguntas de Carmen. Elena, sentada en un banco cercano con un libro, mantenía una presencia discreta pero protectora. Fue el libro lo que finalmente rompió el hielo. Los ojos de Alejandro se iluminaron al ver la edición especial, y pronto estaban sentados juntos, pasando las páginas y admirando las ilustraciones. Carmen le contó sobre la librería, sobre el gato que vivía entre los libros, sobre los niños que venían a escuchar cuentos. «He leído tus cartas», dijo Alejandro de repente, sin levantar la vista del libro. «Me gusta la del gato que solo lee libros de piratas». Su voz era cautelosa pero curiosa, y Carmen sintió que su corazón se expandía y se contraía al mismo tiempo. Durante la siguiente hora, compartieron una conversación tentativa pero real. Alejandro le habló de su colegio, de sus historias favoritas, de su hermana Clara, que ya sabía recitar fragmentos enteros de los cuentos que Elena le leía. Carmen escuchaba con atención, atesorando cada palabra, cada gesto, cada pequeña conexión que se establecía entre ellos. Elena, desde su posición, observaba la interacción con una mezcla de precaución y esperanza. Como educadora, podía ver que Alejandro estaba procesando el encuentro de manera saludable. Como madre, mantenía su instinto protector alerta, lista para intervenir si era necesario. Al final del encuentro, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, Alejandro sorprendió a todos con una pregunta. «¿Puedes venir a mi recital de poesía en el colegio? Voy a recitar un poema que escribí». La invitación inesperada y preciosa trajo lágrimas a los ojos de Carmen. Elena asintió discretamente cuando Carmen buscó su aprobación con la mirada. «Me encantaría», respondió Carmen, su voz apenas un susurro. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Un pequeño paso hacia una nueva forma de relación con su hijo. De regreso en su apartamento en Vallecas, Carmen escribió en su diario sobre el encuentro, intentando capturar cada detalle, cada emoción. Don Manuel, al día siguiente, notó algo diferente en ella, una luz nueva en sus ojos mientras organizaba los libros infantiles. Antonio, que se había convertido en un confidente cercano, escuchó su relato del encuentro durante una de sus cenas habituales en el pequeño restaurante del barrio. Su presencia tranquila y su comprensión silenciosa fueron exactamente lo que Carmen necesitaba mientras procesaba las emociones del día. En el ático del barrio de Salamanca, Alejandro también procesaba el encuentro a su manera. Esa noche, durante la cena familiar, compartió algunos detalles con Diego, quien escuchó atentamente, intercambiando miradas significativas con Elena. La pequeña Clara, sentada en su silla alta, jugaba con su comida, ajena al momento trascendental que su familia estaba viviendo. Capítulo 10. Nuevos comienzos. El salón de actos del colegio estaba lleno para el recital de poesía. Carmen se sentó en una de las últimas filas, consciente de su posición como invitada en un espacio que antes había considerado suyo. Diego y Elena ocupaban lugares en las primeras filas, con Clara sentada en el regazo de su padre, jugando silenciosamente con su muñeca favorita. El poema de Alejandro era el último del programa. Cuando subió al escenario, vestido con su uniforme escolar perfectamente planchado, Carmen contuvo la respiración. Su hijo, con una voz clara y segura, comenzó a recitar un poema sobre un pájaro que se había perdido y encontró su camino de vuelta al nido, pero de una manera diferente, no como habitante, sino como visitante bienvenido. La metáfora no se perdió para nadie. Elena, que había ayudado a Alejandro a pulir el poema, sentía un orgullo mezclado con una comprensión profunda del proceso de sanación que representaba. Diego, sosteniendo a Clara, quien aplaudía entusiasmada sin entender completamente por qué, sentía que un círculo comenzaba a cerrarse. Después del recital, en el patio del colegio,
ocurrió algo inesperado. Clara, quien había estado observando a Carmen con curiosidad infantil, se soltó de la mano de Elena y corrió hacia ella, ofreciéndole una galleta a medio comer. El gesto inocente de la pequeña creó un momento de conexión que nadie había previsto. Elena, después de un momento de duda, se acercó y comenzó una conversación casual sobre el programa de lectura que Carmen había desarrollado en Vallecas. Diego, inicialmente tenso, se unió a la conversación cuando el tema derivó hacia los proyectos de restauración de edificios históricos en el barrio, algo que tocaba su experiencia profesional. Antonio, que había venido a ver el recital por invitación de Carmen, observaba la escena desde una distancia respetuosa. Su presencia tranquila añadía un elemento de normalidad a la situación, como si fuera natural que todas estas personas estuvieran compartiendo un momento juntos. En las semanas siguientes se estableció una nueva rutina. Carmen comenzó a ver a Alejandro regularmente, primero en el parque, luego en la librería, donde el niño quedó fascinado por el gato que efectivamente solo se acurrucaba entre los libros de aventuras. Clara, demasiado pequeña para entender las complejidades de las relaciones adultas, desarrolló un cariño especial por la librería y sus rincones mágicos. Don Manuel, encantado con la presencia de los niños, creó un rincón especial para ellos en la tienda, con cojines coloridos y estanterías a su altura. Elena, reconociendo el valor educativo del espacio, comenzó a recomendar la librería a otros padres del colegio. La relación entre Carmen y Antonio también evolucionaba naturalmente. Su amistad, basada en un respeto mutuo y un amor compartido por la literatura, se profundizaba con cada conversación, cada paseo por el barrio, cada proyecto compartido en el centro comunitario. Un domingo por la tarde, mientras Carmen cerraba la librería, Antonio le propuso dar un paseo por el Parque del Retiro. Bajo los mismos árboles que habían presenciado tantos cambios en su vida, le pidió que considerara una relación más seria. Carmen, sorprendida por la naturalidad con que la propuesta se sentía correcta, encontró que la respuesta era sencilla. La noticia de su relación fue recibida con una mezcla de reacciones. Alejandro, que había desarrollado un afecto genuino por Antonio durante sus visitas a la librería, mostró una aceptación tranquila. Elena y Diego, aunque sorprendidos inicialmente, reconocieron la influencia positiva que Antonio tenía en la vida de Carmen. Don Manuel, quien había sido testigo de la transformación completa de Carmen, celebró la noticia con una pequeña reunión en la trastienda de la librería, donde el café y las pastas se mezclaron con planes para el futuro y risas sinceras. La vida había encontrado un nuevo equilibrio, diferente de cualquier cosa que Carmen hubiera imaginado en sus días de búsqueda de lujo y estatus. En su modesto apartamento de Vallecas, rodeada de libros y con el aroma del café de Antonio flotando desde la cocina, se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que todas las comodidades que había perseguido una vez. Había encontrado paz y autenticidad. Capítulo 11. Lazos renovados. La transformación de la librería de Don Manuel en un centro cultural del barrio fue una evolución natural. Con Carmen como socia y Antonio aportando su experiencia académica, el espacio se había convertido en mucho más que una tienda de libros. Los fines de semana, el local se llenaba de vida con talleres de escritura creativa, clubes de lectura y sesiones de cuentacuentos. Elena había comenzado a colaborar regularmente, dirigiendo un taller mensual de literatura infantil que atraía a familias de toda la ciudad. Diego, inicialmente reticente, encontró en el espacio un lugar donde podía compartir su pasión por la arquitectura, organizando charlas sobre el patrimonio histórico de Madrid para los jóvenes del barrio. La relación entre Carmen y Antonio se consolidaba día a día. Su noviazgo, maduro y sereno, se basaba en un entendimiento profundo y un respeto mutuo. Antonio había encontrado la manera perfecta de conectar con Alejandro, compartiendo con él historias de sus años como profesor y despertando en el niño un interés por la historia y la literatura clásica. Un día, mientras preparaban la librería para un evento especial, Antonio sorprendió a Carmen con una propuesta inesperada. No fue una propuesta de matrimonio tradicional, sino algo más significativo: la idea de crear juntos
una fundación educativa que llevaría los programas de alfabetización y promoción de la lectura a otros barrios de Madrid. La propuesta coincidió con una noticia importante. Don Manuel había decidido retirarse definitivamente, confiando la gestión completa de la librería a Carmen. «Has dado nueva vida a estos viejos libros», le dijo con una sonrisa cómplice, «y has encontrado tu verdadero lugar en el mundo». Alejandro, que ahora pasaba más tiempo en la librería, había comenzado a escribir su propia novela, inspirada en las historias que escuchaba de los clientes habituales. Elena lo ayudaba a desarrollar sus ideas, mientras Clara, con sus 3 años recién cumplidos, supervisaba el proceso desde su rincón favorito entre los cuentos infantiles. La relación entre las dos familias había encontrado un equilibrio sorprendente. Las celebraciones importantes, como los cumpleaños de los niños, se convertían en ocasiones donde todos podían compartir sin tensiones. Diego y Antonio habían desarrollado una amistad basada en su amor compartido por la historia de Madrid, a menudo perdiéndose en largas conversaciones sobre la arquitectura de la ciudad antigua. Carmen observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y asombro. El camino desde su vida anterior hasta este momento había sido largo y difícil, pero cada paso, incluso los más dolorosos, la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Su relación con Elena, aunque nunca sería una amistad íntima, se había transformado en un respeto mutuo basado en el amor compartido por los niños. La pequeña Clara, quien nunca había conocido la versión anterior de Carmen, la trataba con un afecto natural y espontáneo que derretía cualquier residuo de tensión en las reuniones familiares. Su inocencia y alegría actuaban como un puente entre el pasado y el presente. Un atardecer, mientras cerraban la librería después de un exitoso evento de poesía, Antonio encontró a Carmen llorando silenciosamente en la trastienda. No eran lágrimas de tristeza, sino de realización. «Nunca pensé que perdiendo todo encontraría tanto», le confesó, mientras él la abrazaba en silencio, entendiendo perfectamente lo que quería decir. La vida en Vallecas, que una vez había visto como un castigo, se había convertido en su verdadero hogar. Las calles que antes le parecían ajenas ahora guardaban sus mejores recuerdos, y las personas que había considerado tan diferentes a ella se habían convertido en su comunidad, su familia elegida. Capítulo 12. El verdadero significado de la felicidad. La inauguración de la Fundación Libros Sin Fronteras, el proyecto conjunto de Carmen y Antonio, se celebró en una tarde primaveral en el patio interior de la librería. El espacio, normalmente tranquilo, bullía de actividad con la presencia de vecinos, amigos, familia y representantes de otras organizaciones culturales de Madrid. Don Manuel, aunque oficialmente retirado, ocupaba un lugar de honor en la celebración. Sus ojos brillaban con orgullo, mientras observaba cómo su pequeña librería se había transformado en el corazón cultural del barrio. La fundación, que llevaría programas de lectura y educación a otros barrios de Madrid, era el siguiente paso natural en la evolución de su legado. Elena había ayudado a organizar el evento, aportando su experiencia en educación y su red de contactos en el mundo literario. Su último libro de cuentos infantiles, inspirado en las historias de la librería, ocupaba un lugar destacado en el escaparate. Diego, por su parte, había supervisado la renovación del espacio, preservando su encanto histórico mientras lo adaptaba a sus nuevas funciones. Alejandro, ahora en la preadolescencia, se movía con confianza entre los invitados, mostrando a otros niños su rincón favorito de la librería. Su propia novela, todavía en proceso, había crecido hasta convertirse en una historia sobre segundas oportunidades y el poder transformador de los libros. Clara, siguiendo los pasos de su hermano, ya había comenzado a escribir sus propios cuentos, ilustrados con dibujos coloridos. Durante el evento, Carmen dio un breve discurso que emocionó a todos los presentes. Habló sobre el poder de la comunidad, la importancia de la educación y cómo los libros habían sido su salvación en los momentos más oscuros. Sin mencionar específicamente su pasado, su mensaje sobre la transformación personal y la redención resonó profundamente entre los asistentes. Antonio, parado a su lado,
sostenía su mano mientras ella hablaba. Su presencia tranquila había sido fundamental en su proceso de sanación, y ahora, mientras construían juntos este nuevo proyecto, su relación se fortalecía aún más. No necesitaban grandes gestos o declaraciones grandiosas. Su amor se manifestaba en las pequeñas cosas cotidianas, en el respeto mutuo y en los sueños compartidos. La celebración se extendió hasta el anochecer, con lecturas de poesía, música en vivo y conversaciones animadas. Los niños del barrio, que habían crecido asistiendo a los talleres de la librería, presentaron una obra de teatro basada en sus historias favoritas. Entre el público, Diego y Elena observaban con orgullo cómo Alejandro y Clara participaban en la representación. Cuando los últimos invitados se despidieron y el patio quedó en silencio, Carmen se encontró rodeada por su familia expandida. Antonio a su lado, don Manuel en su silla favorita y los niños dormitando en los cómodos sillones de lectura. Elena y Diego se habían quedado para ayudar con la limpieza, y en ese momento de tranquilidad compartida, las antiguas heridas parecían completamente sanadas. La librería, con sus estanterías llenas de historias y sus rincones acogedores, era un testimonio de cómo la vida puede tomar giros inesperados y llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Carmen había aprendido que la verdadera felicidad no se encontraba en las posesiones materiales o el estatus social, sino en la autenticidad, el servicio a los demás y las conexiones genuinas. Mientras cerraba la librería esa noche, Carmen pensó en su viaje desde el ático del barrio de Salamanca hasta este momento. Cada decisión, cada error, cada paso en su camino la había llevado a descubrir su verdadero propósito. La mujer que una vez había buscado la felicidad en el lujo y las apariencias, había encontrado su verdadero hogar entre libros viejos y corazones sinceros. El gato de la librería, fiel a su costumbre, se había acurrucado entre los libros de aventuras. Antonio preparaba té en la pequeña cocina y a través de la ventana las estrellas brillaban sobre Vallecas. Carmen sonrió, sabiendo que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado. No una vida perfecta, sino una vida auténtica, llena de propósito y amor verdadero.